Buenos días con todos. En esta oportunidad les vamos a explicar todo lo referente a residuos industriales. Como introducción, se debe de saber que la gestión y manejo de residuos sólidos es un problema en gran parte del Perú. Este problema se ve reflejado en la contaminación y el colapso de botaderos y rellenos sanitarios. Y es aún más deficiente puesto que se obtiene una disposición final incorrecta de estos residuos, como podemos ver. El plan de manejo de residuos tiene como finalidad mejorar y optimizar el manejo de estos residuos provenientes de instalaciones o fábricas industriales, la cual debe de enmarcarse con respecto a la legislación y normativa actual y vigente. Se tiene que saber en este caso que los residuos industriales son todos aquellos procedentes de procesos de fabricación y transformación en la actividad industrial, y de estas se excluyen las emisiones a la atmósfera. Para un manejo adecuado de estos residuos se debe de tener en cuenta buenas técnicas de minimización, reaprovechamiento y segregación, para lo cual se debe tener en cuenta las clases de residuos industriales existentes en una fábrica o empresa. Los principales son los residuos peligrosos y los demás residuos son considerados como no peligrosos. Para este manejo adecuado de residuos es necesario tomar en cuenta la evaluación en campo actual, así como también las normativas actuales existentes en el Perú, las prácticas y el procedimiento que se lleva a cabo en otros países, así como también las posibilidades que tiene cada empresa para un buen manejo y gestión de residuos sólidos. Continuando con nuestra exposición, yo les hablaré acerca de definición y característica de los residuos industriales. Para esto tenemos que tener en claro qué son residuos. Son aquellos materiales, sustancias, objetos sobrantes de cualquier operación, actividad o proceso productivo. Estos materiales pueden estar en cualquier estado físico, sea sólido, líquido o gaseoso, y pueden ser liberados a cualquier fuente receptor, sea agua, suelo o aire. Entonces, ¿qué son residuos industriales? Bueno, según la Ley 22 de Residuos y Suelos Contaminados, los residuos industriales son resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimientos generados por la actividad industrial. Y según el Decreto Supremo número 594 del 2000, el Ministerio de Salud define a los residuos industriales todo aquel residuo sólido, líquido o combinación de estos provenientes de los procesos industriales y que por sus características físicas, químicas o biológicas no pueden ser relacionados o asociarse a los residuos domésticos. Continuando, las características. Tenemos varias características, que dentro de estas tenemos la toxicidad específica en determinados órganos, carcinógenos, infecciosos, corrosivos, explosivo, comburente, mutagénico e irritantes, de los cuales de esta lista los 4 más resaltantes consideramos a estos, que son los explosivos, que por una reacción química pueden desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales que pueden ocasionar daños a su entorno. Los comburentes, que generalmente liberan oxígeno y pueden provocar o facilitar la combustión de otras sustancias. Los mutagénicos, porque alteran o cambian permanentemente la estructura y cantidad del material genético en una célula. Y los irritantes, porque ocasionan irritación cutánea y lesiones oculares. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a dar a conocer acerca de la clasificación de residuos industriales. Los residuos industriales se pueden clasificar de varias formas, de acuerdo a sus características físicas, que son densidad, humedad, a sus características químicas o valor calórico, o como también de acuerdo al tipo de legislación ambiental vigente o de acuerdo a las tecnologías que se van a emplear para su adecuado desecho. Sin embargo, desde el punto de vista ambiental, se clasifican en residuos peligrosos y residuos no peligrosos. ¿Por qué desde el punto de vista se clasifica en este tipo? Porque es de acuerdo al tipo de daño que va a ocasionar al medio ambiente y a la salud de las personas.
Los residuos no peligrosos, como su nombre mismo dice, es aquel que no presenta ningún tipo de peligrosidad efectiva ni al medio ambiente ni a la salud de las personas o al patrimonio público. Estos a su vez se subdividen en residuos inertes y no inertes. La característica especial de los residuos inertes es que no necesitan ningún tratamiento previo para su desecho. Y muchos de estos materiales se utilizan para el relleno de terrenos, y tampoco origina ningún tipo de daño al medio ambiente. Y los residuos peligrosos, este tipo de residuos sí tienen una característica muy especial, ya que las sustancias que emanan se clasifican de acuerdo a su tipo de toxicidad, inflamabilidad, corrosividad y reactividad. Cabe resaltar que dentro de los residuos no peligrosos está como por ejemplo la materia orgánica, que se considera como residuo fermentable, y los residuos combustibles, que son el papel, el cartón. Gestión de residuos industriales. Es la obligación que tienen las empresas de entregar los residuos en las óptimas condiciones hacia los gestores o a los que se encargan de tratar los residuos. Hoy en día existen buenas tecnologías para tratar estos residuos, sin embargo algunas son caras. Pero a continuación les voy a decirles algunos de estos tratamientos que se le puede darle para disminuir la contaminación. Por ejemplo, el tratamiento físico, químico y biológico, en el que se busca que el contaminante no sea tan dañino. En la incineración buscamos que el contaminante sea menos tóxico y disminuya en masa. Y en lo vertido se busca que el residuo no llegue a las fuentes de agua o produzca gases. Bueno, empresas de gestión de residuos. No todas las empresas pueden gestionar los residuos, por eso es que hay empresas especializadas en esto. Ellos se encargan del transporte y otros procesos. Bueno, en la recogida de los residuos industriales es uno de los pasos más importantes y es el primero que se da. En ahí se ve todo lo que es el transporte, ¿no? Como la compactación y todo. Existen dos tipos de recogida de residuos, la selectiva y la no selectiva. La no selectiva no importa el tipo de residuo o el carácter. En cambio, la selectiva sí se tiene que seleccionar según el tipo de residuo. Bueno, las actividades que se realizan por una gestión de residuos es identificación y caracterización. En ahí se indica qué tipo de residuo es, cómo se generó, cuánta cantidad hay y la composición. En el almacenamiento tenemos que ver si es que un buen almacenamiento, los residuos no van a causar daños a la salud. Es por eso que se tiene buenas tecnologías. Bueno, seguimos con la recolección y transporte. Como les indiqué, la recolección y transporte se realiza de un método seguro para que estos no dañen al personal y también para que tenga un buen almacenamiento. Luego tenemos el tratamiento. Los residuos que no pueden ser tratados deben tener otro uso o si no, estos deben ser llevados a disposición final. Y finalmente tenemos ya la anteriormente dicha, la disposición final. Los residuos cuando ya no tienen un valor económico o se consideran como desechos, presentan como único destino la disposición final, el relleno sanitario o relleno de seguridad. Bueno, con lo que concierne a normativas de residuos industriales, en el contexto peruano no se tiene una ley o una normativa la cual rija la generación de estos tipos de residuos, sino que solamente en cuanto a lo que son residuos sólidos, están agrupados de acuerdo a la peligrosidad, es decir, peligrosos y no peligrosos, y dependiendo de las características de estos residuos. Bueno, en el contexto internacional tenemos que el ejemplo de otros países como son el de Argentina, el cual sí cuenta con una ley, que es la 25612, la cual engloba toda la gestión integral de residuos generados por las industrias. Es decir, tienen desde los generadores, el transporte, la recolección, la disposición, el manejo, las actividades, todo está regularizado por una ley que rige estos tipos de residuos. También tenemos el caso de Chile, en el cual se encuentra con un decreto supremo, el cual solamente caracteriza a los tipos de residuos de cada industria, es decir, solamente los clasifica dependiendo a sus características químicas, físicas u otros tipos de características, las cuales las que no son peligrosas, o sea, de carácter peligroso, sino solamente de carácter no peligroso. Las demás tienen una disposición como residuo peligroso. Bueno, en lo que concierne a Perú, se puede hacer una normativa considerando el tipo de industrias y los tipos de residuos o de generación de tipos, más que todo las características físicas, químicas de estos residuos.
para poder caracterizarlos y tener un mejor manejo de estos, ¿no? Para poder también agruparlos en características físicas, químicas, y de esta manera tener un mejor manejo. También se puede decir que no solamente se considera que las industrias generan un solo tipo de residuos, sino que estos pueden generar diferentes tipos de residuos, tanto domiciliarios o comunes como también peligrosos. Entonces se debe tener una mejor gestión para poder de esta manera articular y al momento de recolectar estos tipos de residuos tengan un mejor manejo y una disposición final. Caso en Perú de la gestión de residuos no municipales del sector industrias. Se tiene en el sexto informe de Nacional de Residuos Sólidos de Gestión de Ámbito No Municipal y Municipal, dictado por el MINAM en el 2014, se tiene que declararon en el sector industria 1.03 millones de toneladas, siendo su sector que más residuos declaró la industria manufacturera, que alcanzó el 80% de los residuos generados. Los subsectores de industria son los que declararon mayormente, son los de manufacturera, pesquería y acuicultura, agricultura y salud. En cuanto a la producción de residuos peligrosos y no peligrosos, se tiene que en el 2013 se alcanzó un 0.1 millones de toneladas, en tanto la generación de residuos no peligrosos sumó 1.04 millones de toneladas. Dentro de los residuos peligrosos, el subsector agricultura fueron los mayoritarios, alcanzando el 64% de la generación total de los residuos peligrosos. Cabe precisar que en el sector salud, el 100% de los residuos declarados tuvieron calidad de peligroso o biocontaminado. En el cuadro vemos los residuos peligrosos y no peligrosos según sus sectores, generación declarada en el 2013. Se tiene la industria manufacturera, la pesquería, energía y hidrocarburos, comunicaciones, agricultura, minería, salud y vivienda y saneamiento, en el cual hidrocarburos, comunicaciones, vivienda y saneamiento en el 2013 no declararon. En el 2013 el total de empresas o establecimientos que declararon fue de 1890, y siendo el sector manufacturero el que generó más residuos en el año, ¿no? Que fue un total de 823.543 toneladas al año. En total ese año de residuos declarados fueron de 1.039.808 toneladas en ese año, ¿no? Y vemos aquí los números, ¿no? de total de no peligrosos, de peligrosos, etcétera, ¿no? Finalmente tenemos a las conclusiones. Existen empresas encargadas de los residuos industriales. Estos trabajan bajo el acuerdo de producción limpia con el modelo Zero Waste, que indica que básicamente que todos los residuos generados en la industria no van a parar a un relleno sanitario, sino que estos van a ser reciclados. El modelo Zero Waste, traducido al español residuo cero, tiene el objetivo de reducir al máximo los residuos y la basura que generamos diariamente. Uno de los ejemplos de las empresas encargadas de los residuos industriales sería la Ulloa, que trabaja aproximadamente 32 años en el Perú. Desde la revolución industrial, la gestión de los residuos ha sido uno de los mayores problemas para la industria. Este se caracterizaba por la extracción de los recursos naturales y estos se desechan al concluir su vida útil. Actualmente deben abocarse prioritariamente a realizar actividades que prevengan, evitan, reduzcan o eliminen la generación de los desechos peligrosos, con el fin de cumplir con las etapas superiores de la jerarquía del manejo integral de los desechos. Para el manejo de los residuos peligrosos se procede en hacer una segregación de tipo según el tipo de peligrosidad para su posterior operación, estabilización o disposición final en un contenedor de seguridad o posteriormente a incinerarlos.
Si es que estos no van a ser peligrosos, el tratamiento consiste en un vertido de contenedor directo.